Un niño herido encuentra un caballo amarrado y algo esconde en el establo, pero lo que descubrió tras esas puertas cambió todo y nadie estaba preparado para lo que vendría. Suscríbete para más historias emocionantes que te pondrán la piel de gallina. El crujido seco de la madera bajo sus botas fue lo único que rompió el silencio. Teresa empujó la puerta del galpón con fuerza y el viento helado del amanecer se coló entre los pliegues de su rebozo. Una ráfaga hizo volar la harina en el saco abierto sobre la mesa. Sus manos, agrietadas por los inviernos y la tierra, recogieron un puñado sin decir palabra. Lo echó en el balde de alimento para las gallinas y salió, cerrando la puerta con un golpe que sonó hueco, como un eco dentro de sí misma. La chacra estaba cubierta de neblina. La silueta de los álamos apenas se dibujaba a lo lejos, como fantasmas altos y delgados. El gallo no había cantado esa mañana. «Se viene agua», murmuró, aunque no había nadie para escucharla. Al llegar al gallinero, el alambre estaba suelto de un lado. Lo notó al pisar algo blando, un pollo muerto, todavía tibio, el cuello torcido, las plumas esparcidas. «Otra vez los zorros», murmuró, hincándose con dificultad para recogerlo. Una punzada en la cadera le robó el aliento. Dejó el cuerpo sobre la piedra grande junto al pozo y miró hacia el bosque. Algo no encajaba. No era el zorro esta vez. Las huellas eran distintas, más pequeñas, humanas. Un silbido entre los árboles le erizó la piel. Agudizó el oído. Nada, solo el crujido de las ramas y ese olor húmedo que traen las madrugadas antes de la lluvia. «¿Quién anda ahí?», alzó la voz con firmeza, aunque su corazón golpeaba como un tambor viejo. No hubo respuesta. Regresó a la casa con pasos lentos, mirando hacia atrás cada tanto. Encendió el fogón, preparó café y puso pan a tostar. El olor a leña y a pan dorado llenó la cocina, pero no logró calentarle el alma. La radio chisporroteó cuando la encendió. Una voz de noticias hablaba de una tormenta eléctrica que se acercaba desde el sur. Teresa subió el volumen y se sentó en la mesa de madera frente a la ventana. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, al borde del maizal, una figura pequeña corría, tropezando. Llevaba algo en la mano, o arrastraba algo. No alcanzaba a distinguirlo. Se levantó tan rápido que volcó la taza. El café ardiente le manchó la falda, pero ni lo notó. Salió de la casa sin abrigo, con las botas mal puestas. Cruzó el patio con pasos decididos, el viento ya más fuerte, arremolinando hojas secas a su alrededor. Al llegar al borde del maizal, se detuvo en seco. El niño estaba de espaldas, agachado, acariciando la cabeza de un caballo oscuro que yacía en el suelo, atado con una cuerda al tronco de un álamo. El animal respiraba con dificultad. El niño tenía las manos sucias de sangre seca. «¡Oye!», gritó Teresa. «¿Estás bien? ¿Qué haces aquí?». El niño se giró bruscamente. Tenía la cara sucia, los ojos como platos, llenos de miedo. No respondió. Solo abrazó al caballo, como si quisiera protegerlo de ella. «No les haré daño», dijo ella, acercándose despacio con las palmas abiertas. «Pero necesito saber qué está pasando». El niño no se movió. Teresa se agachó con esfuerzo. Vio entonces la herida en la pata del caballo, la cuerda apretada que le cortaba la piel, la mirada de dolor del animal. El niño bajó la vista. Una lágrima gruesa le corrió por la mejilla. Teresa lo miró y por un instante sintió que veía algo más. No era solo un niño perdido. Era como si algo dentro de él hubiera sido roto y luego olvidado en ese bosque. «¿Cómo te llamas?», preguntó más suave ahora. Silencio. «Está bien», dijo Teresa después de un momento. «No tienes que hablar, pero no pueden quedarse aquí. Va a llover. Y ese caballo necesita ayuda». El niño dudó. Miró al caballo, luego a ella. Finalmente, asintió con un leve movimiento de cabeza. Teresa se quitó el rebozo y lo envolvió en los hombros del niño. La lluvia empezó a caer, fina al principio, luego más fuerte. Teresa miró al cielo,
luego al establo, el lugar que había estado cerrado desde hacía años. Su mano tembló al sacar la llave del bolsillo. Algo en ese niño la llevó de regreso a un dolor que creía enterrado. Algo en ese caballo le recordó un silencio que aún no había perdonado. Y sin decir nada más, abrió la puerta del establo. El establo olía a madera húmeda y a recuerdos. Teresa encendió el farol que colgaba del techo y lo columpió para iluminar mejor. Las sombras bailaban sobre las paredes. El niño entró despacio, con la cabeza gacha, arrastrando los pies. Llevaba el rebozo aún sobre los hombros, empapado, y temblaba. El caballo, a pesar de la herida, lo seguía con obediencia, como si entendiera que ahí estaría seguro. «Allá en la esquina», dijo Teresa señalando un rincón seco con heno viejo. «Vamos a quitarle esa cuerda, pero necesito que me ayudes a que no se asuste». El niño asintió, mudo. Mientras ella buscaba unas tijeras oxidadas en la caja de herramientas, el caballo soltó un quejido bajo, profundo, como si hablara desde un lugar muy hondo del dolor. El sonido fue tan humano que a Teresa se le apretó el pecho. «¿Cómo se llama?», preguntó mientras se agachaba junto al animal. «Cobre», susurró el niño. La cuerda estaba hundida en la carne de la pata delantera, mezclada con barro seco y sangre. Teresa la cortó con cuidado, sintiendo cómo el caballo se tensaba, pero no se movía. El niño le acariciaba el cuello, murmurando cosas que ella no entendía. «No es de por aquí, ¿verdad?», intentó otra vez, mirándolo de reojo. Él negó con la cabeza. «Viene solo». Silencio. Teresa no insistió. Se concentró en limpiar la herida con agua tibia y unas vendas viejas que tenía guardadas. El niño la observaba con una mezcla de desconfianza y asombro, como si no entendiera por qué alguien ayudaría sin pedir nada. Una ráfaga de viento hizo que la puerta del establo golpeara contra el marco. El niño se encogió de golpe. Sus ojos, enormes, se llenaron de pánico. Cobre también se sobresaltó, soltando un relincho breve. «Tranquilos», dijo Teresa firme pero serena. Solo fue el viento, pero algo no cuadraba. Ese ruido no era solo del viento. Teresa se levantó de inmediato. Fue hacia la puerta y entrecerró los ojos, tratando de ver más allá de la lluvia. Entonces lo escuchó. Un grito seco, agudo, entre los árboles. No era un animal, era humano. «¿Escuchaste eso?», preguntó al niño. Elías, porque así se llamaba, aunque aún no lo decía, se quedó helado. Su rostro se transformó. No era miedo, era puro terror. Dio un paso atrás, tropezó con un cubo vacío y cayó de espaldas. Se cubrió la cara con las manos. «¡No están aquí! ¡No les dije nada!», gritó de repente, con una voz rota, como si se desgarrara por dentro. Teresa se quedó paralizada. El grito del bosque, la reacción del niño. Algo o alguien lo estaba buscando, y no con buenas intenciones. Corrió a cerrar la puerta del establo con el pestillo. Se acercó a él y sin tocarlo se agachó. «Estás a salvo aquí», dijo con suavidad. «Nadie va a tocarte mientras estés conmigo». El niño no respondió, pero bajó lentamente las manos. Tenía la cara empapada de lágrimas y de lluvia. Teresa sintió que algo dentro de ella se abría, como una vieja herida que nunca sanó del todo. Ese niño no era solo un extraño. Había algo en su mirada que la conectaba con lo que había perdido hace tantos años. «Mañana veremos qué hacer», añadió. «Por ahora necesitamos descansar, tú, yo y Cobre». El caballo, como si entendiera, dejó escapar un resoplido suave y bajó la cabeza. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza y el grito no volvió a escucharse, pero el silencio que siguió fue aún más inquietante. Como si algo, allá en la oscuridad del bosque, estuviera esperando el momento justo para volver. La lluvia no paraba. Teresa apretó el rebozo sobre los hombros del niño, que caminaba pegado a ella, con la mirada fija en el suelo. Cada paso era una lucha entre el barro y el frío. Detrás, Cobre cojeaba, pero seguía firme, como si supiera que lo único que no podía hacer era quedarse solo. Cuando llegaron a la casa, Teresa empujó la puerta con fuerza.
Un olor a café viejo, madera mojada y ropa colgada les dio la bienvenida. Encendió la lámpara de queroseno sobre la mesa y el cuarto se llenó de una luz temblorosa, cálida, pero insuficiente para borrar el miedo que se había instalado entre los tres. «Pasa, siéntate donde quieras», dijo Teresa mientras colgaba su abrigo empapado junto a la estufa. El niño no se movió. Miraba todo con los ojos bien abiertos, como si no entendiera qué hacía allí. Teresa se dio cuenta de que estaba empapado hasta los huesos. «Vas a agarrar una pulmonía», murmuró mientras rebuscaba en un cajón. «Mira, ponte esto». Le tendió una camiseta vieja de su hijo. El niño la tomó sin decir nada y se cambió en silencio, encogido en un rincón. Cuando volvió, Teresa lo vio distinto, más pequeño, más frágil. «¿Tienes hambre?». Él dudó, luego asintió con un leve movimiento de cabeza. Teresa sirvió sopa caliente en un cuenco de loza desportillado y se lo puso frente al niño. Lo observó mientras comía. No devoraba, como los chicos hambrientos que uno espera encontrar. Comía despacio, casi con culpa, como si cada bocado le costara aceptar que alguien lo estaba cuidando. «¿Y cobre?», preguntó de pronto sin mirarla. «Está bajo el alero. Le puse una manta. Mañana lo veremos mejor». El niño asintió, pero el gesto no borró la sombra de preocupación en sus ojos. «¿Es tuyo?». «Sí», respondió sin pensarlo. Y luego, como si se corrigiera a sí mismo: «No exactamente, pero él me sigue». «¿Desde hace mucho?». «Desde que me fui». La respuesta cayó como piedra en agua quieta. Teresa bajó la vista, removiendo el mate que preparaba sin tomarse el tiempo de cebarlo bien. «¿De dónde vienes, Elías?». Él se quedó en silencio. Levantó la mirada por primera vez y la sostuvo unos segundos. No era mirada de niño. Era otra cosa. Algo roto, algo que había aprendido a callar antes de aprender a hablar del todo. «¿Puedo quedarme esta noche?». La pregunta fue tan directa que a Teresa se le hizo un nudo en la garganta. «Claro que sí. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Elías asintió, bajando la cabeza. Teresa lo llevó al cuarto que había sido de su hijo. Las sábanas olían a guardado, pero el colchón estaba seco y la cobija gruesa. Él se acostó sin decir una palabra más. Ya sola en la cocina, Teresa echó leña al fuego. Miró por la ventana. La lluvia seguía golpeando el vidrio. Afuera, el viento hacía silbar las copas de los árboles, y en ese silbido parecía esconderse algo que no terminaba de irse. «Cobre», relinchó bajito. Teresa se quedó quieta mirando la silueta del animal desde la ventana. «¿Qué me estás queriendo decir, susurró. «¿Qué fue lo que lo trajo hasta mí?». Esa noche, mientras Elías dormía en el cuarto del hijo que no veía desde hacía 10 años, Teresa entendió que algo había cambiado. No sabía cómo ni por qué, pero lo sentía en los huesos, y ya no había vuelta atrás. Apenas salió el sol, el murmullo ya corría por San Bartolomé como río crecido. En la panadería, mientras se repartían las tortas fritas recién hechas, alguien dijo que Teresa había llevado a un niño a su casa. Nadie lo había visto llegar. Nadie sabía de dónde era. Y en un pueblo chico, lo desconocido no se queda quieto. «Lo vi con mis propios ojos», aseguraba Marga, la de la verdulería. Un chiquillo flaco, con cara de susto. Teresa lo tenía agarrado del hombro como si fuera su nieto, y venía empapado. Don Fabián, que escuchaba desde su mesa con el mate en la mano, no tardó en meter cucharón. ¿Y si se metió en problemas? Teresa está sola, ya no está para cuidar extraños, menos si son de esos que traen historias feas detrás. «Pero, Fabián, capaz es solo un niño perdido», intervino Clara, la farmacéutica. «Teresa siempre fue buena mujer. Buena, sí, pero ingenua también. Y uno nunca sabe lo que se trae la gente de afuera», respondió, mientras se levantaba con aire de quien no iba a quedarse de brazos cruzados. Teresa se agachó frente a Cobre, revisando la venda de la herida. El animal comía heno tranquilo, aunque de vez en cuando lanzaba una mirada al portón como si aún esperara que algo o alguien apareciera.
Ya casi estás mejor, muchacho, le susurró acariciándole el cuello. Pero no me digas que no sentiste lo mismo que yo anoche. Adentro, Elías desayunaba en silencio. Aún no hablaba mucho, pero había dejado de encogerse cada vez que Teresa se acercaba. Algo en su mirada, sin embargo, seguía siendo esquivo, como si estuviera atrapado entre el agradecimiento y el miedo constante de que todo eso se rompiera en cualquier momento. Un golpe en la tranquera interrumpió el momento. Teresa se secó las manos en el delantal y salió. Era don Fabián, con las manos cruzadas en la espalda y cara de quien venía a oler más de la cuenta. «Buen día, Teresa. Disculpa que me aparezca así, sin avisar. Nunca avisas, Fabián, ¿qué se te ofrece? Escuché... Bueno, el pueblo habla, y ya sabes cómo es. Dicen que hay un niño en tu casa, que nadie lo ha visto antes, que traía un caballo herido». Teresa se apoyó en el marco de la puerta, firme. «No creo que lo que digan en la panadería te dé derecho a venir a interrogarme. No es eso, mujer. Es que uno se preocupa por ti, por tu seguridad. Uno nunca sabe de dónde vienen estos chicos. Podría tener problemas con la policía, con su familia». «¿Y si sí?», lo interrumpió. «¿Y si tiene problemas? Eso significa que tengo que dejarlo allá afuera, con lluvia, hambre y un animal herido». «¿Eso querías hacer tú, Fabián?». El silencio entre los dos se volvió espeso. «Tienes buen corazón, Teresa. Pero no quiero que te veas envuelta en algo que no entiendes», dijo él, al fin, dando un paso atrás. «A veces, ayudar sin saber sale caro. A veces, no ayudar cuesta más». Don Fabián se fue sin decir otra palabra. Teresa lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los eucaliptos del camino. Cuando volvió a entrar, Elías la miraba desde la mesa, atento. Había escuchado todo. «¿Te quieren llevar?». «No, corazón, pero hay gente que no entiende que a veces uno ayuda porque sí, porque es lo que hay que hacer». Elías bajó la vista, pero algo en su expresión cambió. Por primera vez, se permitió creer que esa casa, aunque fuera por un rato, podía ser un refugio. Pero en el fondo Teresa lo sabía. Los rumores no se apagan solos. Y lo que habían empezado a susurrar en San Bartolomé pronto podría volverse más que palabras. La lluvia había cedido, pero el aire seguía húmedo, cargado. Era una de esas tardes en que el cielo parece contener el aliento, como si algo estuviera por pasar. Teresa preparaba pan casero mientras Elías miraba por la ventana con la frente apoyada en el vidrio. «¿Nunca jugaste con tierra?», le preguntó, intentando romper el silencio mientras amasaba. Elías se encogió de hombros. No respondió. «Cuando mi hijo era chico, vivía embarrado. Se metía al arroyo con botas y todo, y salía sin botas. Un desastre. Yo me enojaba, pero por dentro me daba risa». El niño giró apenas el rostro, como si la imagen le interesara, pero no supiera cómo decirlo. Teresa dejó la masa cubierta con un paño y se limpió las manos. Se sentó frente a él. «¿Y tú? ¿Te gustaba mojarte cuando llovía?». Esta vez Elías asintió, lento, sin mirarla. «¿Con quién vivías antes?». El niño tragó saliva, se mordió el labio inferior. Teresa ya no le preguntaba para sacarle información, sino para acercarse, para entender esa mirada que siempre parecía cargada de algo que no terminaba de decir. «Con mi mamá». «¿Y con él?». «¿Él?». «Su pareja. No era mi papá». «¿Y tu mamá? ¿Dónde está?». Elías bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el dobladillo de la camisa. Tardó en hablar. «Se fue, me dijo que iba por trabajo y no volvió. Él se enojó cuando no volvió». Teresa sintió cómo se le apretaba el estómago. Ese él tenía peso y no era bueno. «¿Te hizo daño?». El niño no respondió con palabras. Se subió lentamente la manga izquierda. Teresa se inclinó sin decir nada. Ahí, en su brazo, había moretones amarillos y otros más recientes, morados, marcados como dedos. «Eso no es culpa tuya», dijo Teresa sin levantar la voz, pero con firmeza. Elías bajó la manga como si quisiera esconder lo que ya era imposible no ver.
La casa se quedó en silencio por unos segundos largos. «Cobre me salvó», murmuró de repente. «Cuando él quiso encerrarme, el caballo pateó la puerta. Me dio tiempo para correr. Corrí, y Cobre me siguió». Teresa sintió que algo en su pecho se quebraba en silencio. Ese niño había vivido cosas que ningún niño debería vivir, y aún así, ahí estaba, entero, fuerte, y con un animal herido que lo cuidaba como si fuera su sombra. «¿Sabes qué?», dijo levantándose con decisión. «Aquí no te va a pasar nada, ni a ti ni a Cobre, te lo juro». Elías la miró por primera vez sin bajar la cabeza. Había un brillo nuevo en sus ojos, algo entre alivio y miedo de creerle del todo. «¿Y si él me encuentra? Pues entonces me va a encontrar a mí también». En ese momento, un golpe seco en la puerta los hizo brincar a los dos. 3 golpes, fuertes. Teresa caminó hacia la entrada con el corazón acelerado. Abrió con cautela. Era don Fabián. De nuevo. «¿Podemos hablar?», dijo sin rodeos. Teresa se giró, miró a Elías, que ya había desaparecido del marco de la ventana. «No es buen momento, Fabián. Va a ser peor si no aclaras lo que pasa», respondió, con una mirada más seria de lo habitual. «Ya preguntaron por él en el pueblo». Teresa sintió un escalofrío. Cerró la puerta con firmeza. Adentro, Elías ya no estaba en la sala. Se había escondido, como siempre lo había hecho. Y fue ahí donde Teresa comprendió que no solo había que protegerlo, había que prepararse para cuando el pasado llamara otra vez. Apenas clareó el día, Teresa salió al establo con la canasta de zanahorias en una mano y la cabeza llena de pensamientos que no la dejaban dormir. Elías seguía en la cama, envuelto como un ovillo bajo las cobijas, y ella necesitaba despejarse. Sentía que todo se estaba empezando a mover demasiado rápido y a la vez demasiado en silencio. El portón de madera chirrió al abrirse. El olor a heno húmedo, a cuero viejo y a barro la envolvió de inmediato. Pero había algo más, algo que no supo explicar. Un olor sutil como a hierro o a miedo. «Buen día, Cobre», dijo en voz baja. El caballo estaba de pie, comiendo, pero sus orejas se movían inquietas. Cuando Teresa se acercó, él levantó la cabeza y la miró fijo. Era una mirada distinta, no era de dolor ni de hambre, era como si el animal quisiera decirle algo, advertirle de algo. «Tranquilo, solo quiero darte esto», le ofreció la zanahoria, pero Cobre no la tomó. Teresa se detuvo. «¿No tienes hambre?». El caballo giró lentamente la cabeza hacia la esquina del establo. Teresa siguió la dirección con la vista. Había una pila de sacos viejos, algunos húmedos, otros rotos, nada que no hubiera visto antes, pero entonces Cobre soltó un resoplido fuerte, inquieto, y golpeó el suelo con una pata. «¿Qué hay ahí?». La voz de Teresa tembló un poco, aunque intentó que sonara firme. Se acercó despacio. Movió uno de los sacos con el pie y algo crujió debajo. Se agachó y metió la mano. Tocó algo duro, rectangular. Sacó un cuaderno viejo de tapas negras, cubierto de polvo y tierra. No tenía nombre. Lo abrió con cuidado. Dentro había dibujos infantiles, caballos, árboles y casas en llamas. En la última hoja un rostro con una cicatriz cruzándole el cuello, dibujado con trazos rabiosos. Teresa sintió un nudo en el estómago. «¿Esto es tuyo, Cobre, o de él?». El caballo soltó un nuevo bufido, más corto, como si reconociera el objeto. Teresa hojeó las páginas de nuevo. En una de ellas había algo escrito con letra temblorosa. «Si me encuentra, me lleva. Si me lleva, lo mata». La mujer cerró el cuaderno de golpe. Miró al caballo, que ahora estaba inquieto, girando en su lugar. La tensión en el aire era palpable. Teresa se levantó con el cuaderno en la mano y salió del establo. En la puerta, Elías la esperaba. Tenía el rostro pálido y los ojos clavados en el cuaderno. «¿Dónde lo encontraste?». «Cobre me lo mostró». El niño tragó saliva, se abrazó los brazos con fuerza. «Era mío. Lo escondí cuando creí que ya no iba a salir. Cuando creí que me iba a quedar ahí encerrado para siempre». «¿Y quién es el de la cicatriz?». Elías bajó la cabeza. No respondió.
¿Es el que te busca? El silencio fue su respuesta, pero bastó. Teresa lo entendió todo. Ese caballo no solo te salvó la vida, dijo casi en un susurro, también te está cuidando todavía. Elías asintió, y por primera vez, sin que nadie lo empujara, caminó hacia ella y la abrazó. Fue un gesto rápido, torpe, pero sincero. Teresa sintió que el miedo ya no era solo suyo, ahora lo compartían y lo enfrentarían juntos. Pero allá, en la última página del cuaderno, entre manchas de tierra y tinta corrida, había algo más escrito, casi borrado. El establo no es lo único que escondía. Y con eso, la calma volvió a romperse. Teresa colgaba la ropa en el patio trasero cuando escuchó pasos pesados en el camino de tierra. No necesitó mirar para saber quién era. Don Fabián caminaba como si el suelo le debiera algo, con ese ritmo apurado y autoritario que siempre anunciaba problemas. «¡Teresa!», llamó sin rodeos, «ni un buen día siquiera». Ella suspiró, colgó el último pantalón mojado y se giró despacio. «Otra vez vos, Fabián. ¿Ahora qué querés?». «Vengo a hablar en serio», dijo deteniéndose a unos pasos de la cerca. «Ya no se trata de chismes». Se presentó una denuncia. El corazón de Teresa dio un salto. «¿Denuncia? ¿Qué clase de denuncia?». «Alguien en el pueblo dijo que vio al niño llegar a tu casa, que venía solo, sucio y con un caballo lastimado. La policía está al tanto. Están preguntando de dónde vino y si está bien». Teresa se cruzó de brazos. No iba a dejar que la viera titubear. «Elías está bien. Mucho mejor de lo que estaba cuando lo encontré. Si lo entrego ahora, lo devuelven a donde salió. ¿Y tú sabes lo que le espera allá?». «Yo no sé nada, Teresa. Y tú tampoco. Eso es justamente lo que me preocupa. ¿Y si está metido en algo grave? ¿Y si viene escapando de algo que puede alcanzarlo hasta aquí?». «Eso no lo sé», admitió ella, bajando un poco el tono. «Pero sé reconocer a un niño con miedo. Y sé cuando un caballo está dispuesto a morir por su dueño. ¿Vos viste cómo se protege Cobre?». Fabián se quedó callado. Se quitó el sombrero, lo giró entre las manos. Había algo en su mirada que no era solo desconfianza, era temor. «Yo entiendo que querés ayudar», dijo al fin, «pero no estás sola en esto. Si ese niño trae problemas, todos acá lo pagamos. Hay gente que ya está diciendo que lo escondes, que sabes más de lo que decís, y que vengan a decírmelo en la cara entonces. Porque si algo sé, es que lo que está pasando con este niño no es culpa de él. La policía va a venir», advirtió Fabián, ya más serio. «No mañana, tal vez, pero van a venir, y cuando lo hagan, no va a servir de nada que hayas tenido buenas intenciones». «Entonces que vengan», respondió Teresa sin dudar, «y cuando vengan yo estaré aquí, con él». Fabián no dijo más. Se calzó el sombrero y se fue sin mirar atrás. Teresa lo vio alejarse, sintiendo que cada paso del hombre alejándose era una cuenta regresiva. Cuando entró a la casa, Elías estaba en la mesa, dibujando con un lápiz gastado. Había hecho un caballo, de cuerpo grande y ojos atentos. Se parecía a Cobre, pero con alas. «¿Qué estás dibujando?», le preguntó Teresa, con la voz aún tensa. «Un caballo que puede volar», respondió él, sin levantar la mirada. Teresa tragó saliva. «¿Por qué tiene alas?». «Porque así, si lo vuelven a encerrar, puede irse». Teresa se sentó frente a él. No dijo nada por un rato, solo lo miró. Entendió que ese dibujo era más que un juego, era un deseo, y en lo profundo ella también deseó tener alas, porque sentía que muy pronto todo lo que protegía podría volar en pedazos. El día había amanecido gris, con el cielo cubierto de nubes pesadas que amenazaban tormenta. Teresa decidió revisar el establo temprano, antes de que la lluvia complicara todo. Llevaba la cabeza llena de lo que Fabián le había dicho, pero más aún de lo que no se animaba a decirle a Elías, que la policía no tardaría en aparecer. Al entrar al establo, el olor a humedad la recibió con fuerza. El aire estaba denso, como si el lugar hubiera retenido más que solo polvo y tierra.
Cobre levantó la cabeza apenas la vio, pero no se movió. Parecía inquieto, respiraba agitado y tenía las orejas erguidas, como si algo le molestara. Teresa se acercó despacio, miró alrededor. ¿Qué pasa, Cobre? ¿Otra vez esos ruidos? El caballo bufó y giró el cuerpo hacia una esquina cubierta de paja vieja, como si quisiera mostrarle algo. Teresa frunció el ceño. No era la primera vez que el animal actuaba así. Se acercó. Apartó la paja con la bota, pero no vio nada. Se agachó, comenzó a hurgar con las manos. Entre la paja húmeda, algo duro golpeó contra sus nudillos. Sacó un objeto rectangular envuelto en tela. Era un cuaderno forrado en cuero gastado, con el borde deshilachado y la tapa manchada. Lo abrió con cuidado, sacudiendo el polvo. En la primera página, escrita con letra de niño, apenas legible, decía: «Este es mi lugar seguro. Aquí pongo lo que no puedo decir». Teresa pasó las hojas. Dibujos hechos con crayón, un caballo oscuro, una casa de paredes altas, un árbol sin hojas, siempre siniestro al fondo. Luego, un dibujo de un hombre sin rostro, con una sombra negra que lo envolvía. Sintió un escalofrío. Había también frases sueltas, escritas con desesperación. «Si hablo, me castiga. Mamá ya no me escucha. Cobre sí me entiende. Me encierra, me apaga la luz, me grita en el oído». Teresa apretó el cuaderno contra el pecho. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y algo más: impotencia. Ese niño había escrito ahí todo lo que su voz no se atrevía a decir. Al llegar a la última página, vio algo distinto. Era un plano hecho a mano, un dibujo del establo, pero había una marca en una de las paredes, como si indicara un hueco, una entrada. «¿Qué es esto, Elías?», preguntó apenas entró a la casa, con el cuaderno en la mano. El niño estaba en la cocina, sentado en el piso con una manta. Al ver el cuaderno, se quedó helado. «¿Lo encontraste?». Teresa asintió. Se arrodilló frente a él. «¿Qué es este dibujo?». Le mostró la página con el plano. Elías tardó en responder. Había un lugar en el establo donde él guardaba cosas, donde me metía cuando se enojaba. Pero no quiero volver a entrar ahí. Teresa sintió que le temblaban las manos. Lo que antes era solo una sospecha, ahora era una certeza. Elías había vivido algo terrible, y ese establo escondía más que animales y herramientas viejas. «No vas a volver», dijo con firmeza. «Pero yo sí. No voy a dejar que lo que te hicieron se quede escondido». Elías la miró con los ojos llenos de algo nuevo. No solo miedo, sino también alivio. Por primera vez, alguien no lo obligaba a callar, sino que estaba dispuesta a escuchar todo, incluso lo que dolía. Y mientras afuera comenzaban a caer las primeras gotas de lluvia, Teresa supo que lo que encontraría tras esa marca en la pared podía cambiarlo todo, para bien o para mucho peor. La lluvia repicaba fuerte sobre el techo de chapa. Teresa y Elías estaban sentados frente al fogón, el calor apenas alcanzando para quitarles el frío que se había instalado desde la noche anterior. Entre ellos, sobre la mesa de madera, el cuaderno seguía abierto, como si la tinta aún respirara los secretos que llevaba adentro. «¿Quieres contarme lo que pasó?», preguntó Teresa en voz baja, sin presión, como si ofreciera una puerta abierta. Elías tardó en responder. Miraba las llamas, quieto, con los ojos bien clavados en el fuego. Luego suspiró, un suspiro largo, de esos que pesan como años. «Él no siempre fue malo. Al principio me compraba cosas, me hablaba suave cuando estaba mi mamá, pero después empezó a cambiar». Teresa asintió en silencio. No quería interrumpirlo. Cuando ella no estaba, él se ponía raro, se enojaba por todo. Por cómo caminaba, por cómo comía, me gritaba que yo no era suyo, que le arruinaba la vida. ¿Y tu mamá no lo notaba?». El niño bajó la mirada. Yo le decía, pero ella siempre me decía que no exagerara, que él estaba estresado, que necesitaba tiempo, que yo debía portarme mejor.
Teresa apretó los labios. Cada palabra era como un cuchillo. Y un día ella se fue. No sé por qué. Solo dejó una nota. «Volveré pronto», decía, pero no volvió. Elías hizo una pausa, cerró los ojos con fuerza como si estuviera viendo todo otra vez. Ese mismo día, él me encerró en el cuarto del fondo, el que no tenía ventana. Me dijo que ahora era mi culpa, que yo la había hecho irse. «¿Cuánto tiempo estuviste ahí?» «No sé, perdí la cuenta, comía cuando él quería, a veces solo pan duro, Cobre dormía afuera». Lo escuchaba relinchar, rascar la puerta como si supiera que algo no estaba bien. «Y el día que escapaste fue en la noche. Él había tomado mucho. Empezó a gritarle al caballo. Dijo que lo iba a vender, que no servía para nada. Lo golpeó. Yo escuchaba todo desde adentro. Me dio miedo, pero cuando abrió mi puerta, no sé cómo me lancé. Lo empujé y Cobre, él lo enfrentó. Le dio una patada. Yo salí corriendo y el caballo me siguió». Teresa sintió un nudo en el pecho. Imaginárselo corriendo entre la oscuridad, herido, perseguido, con un animal herido que no lo abandonó. Era demasiado. «¿Él te siguió?» Elías asintió. «Yo me escondí en el bosque, dormí entre hojas, caminé de noche, no sabía a dónde iba, solo quería estar lejos. Y Cobre nunca me dejó». Teresa se levantó despacio, fue a la alacena, sirvió un poco de té caliente, volvió a la mesa. Le pasó la taza. «Eres valiente, Elías, más de lo que crees». El niño la miró, y por primera vez sus ojos no eran solo los de un niño asustado. Había algo más. Dignidad, resistencia, ese tipo de fuerza que no se enseña, que se forja en el dolor. «Él me va a encontrar», murmuró. «Siempre lo hace». «Pues esta vez no», dijo Teresa firme con la mirada fija. «Esta vez estás conmigo». Y lo dijo con tal certeza que hasta la lluvia, por un instante, pareció calmar su furia. Pero en su interior, Teresa sabía que el reloj se estaba agotando. Y lo que vendría después no sería fácil. La tarde cayó pesada sobre la chacra. Teresa, sentada en el umbral de la puerta, observaba cómo el viento sacudía los álamos con fuerza. Elías dormía adentro, envuelto en una manta que ya no olía a guardado, sino a hogar. Había algo en ese silencio, en esa calma temporal, que empezaba a remover cosas viejas en la memoria de Teresa. Miró hacia el campo, y por un segundo le pareció ver a su hijo, de niño, corriendo con los brazos abiertos detrás de las gallinas. Ese recuerdo, tan claro como si hubiera pasado ayer, le apretó el pecho. Volvió a entrar a la casa, despacio, y se dirigió al ropero del cuarto que había sido de su hijo. Sacó una caja de lata con flores pintadas. La colocó sobre la mesa. La abrió con cuidado. Adentro, fotografías dobladas, boletines escolares, dibujos torpes hechos con crayón y una carta sin abrir con la tinta deslavada en el sobre. Sacó una foto. Su hijo, a los 8 o 9 años, montado en un caballo alazán, sonriendo con esa mezcla de miedo y emoción que solo tienen los niños. Llevaba la misma expresión que Elías cuando vio a Cobre recobrar fuerzas. Fue entonces que notó algo. En una esquina de la foto, casi fuera de foco, había otro niño, mayor, unos 5 o 6 años más grande, de cabello oscuro y mirada dura. Lo recordaba. Se llamaba Mauro. Era amigo de su hijo, de esos que venían a casa seguido, pero que siempre la ponían incómoda. Había algo en él que nunca le gustó. Tomó otra foto. Ahí estaba otra vez ese niño, más grande, junto a su hijo, frente al establo. El mismo que ahora era el refugio de Elías. El mismo donde habían aparecido los dibujos, las marcas, los secretos. Sintió que algo se revolvía dentro de ella. Las piezas comenzaban a acomodarse, aunque no quería creerlo. Tomó el cuaderno de Elías, volvió a la página donde estaba dibujado el hombre de la cicatriz. Lo miró con atención. Y entonces lo supo. Mauro tenía una cicatriz en el cuello, una línea pálida, casi imperceptible, que iba del lóbulo de la oreja al hombro. Lo había notado de pasada, una vez que los chicos jugaban sin camisa en el verano.
No le dio importancia. Hasta ahora. Teresa se quedó sentada en la silla de madera, sintiendo cómo todo lo que había querido enterrar empezaba a salir a flote. Su hijo se había distanciado de ella después de cumplir 20. Se fue sin explicaciones claras. Dijo que necesitaba espacio, que quería probar suerte en otro lado. Después vino el silencio. Y luego una llamada breve, una voz nerviosa. «Estoy bien, no te preocupes, pero no puedo volver». Nunca entendió por qué. Ahora la sospecha se hacía carne. ¿Y si Mauro seguía en su vida? ¿Y si ese hombre, el que persigue a Elías, es el mismo que una vez fue parte de su casa? Un trueno lejano sacudió la ventana. Teresa se levantó de golpe. Fue al cuarto, miró a Elías dormir. Su respiración era tranquila, pero su ceño seguía fruncido, como si soñara cosas que no podía evitar. Teresa le acomodó la manta. Luego salió al patio, miró el establo. «Vos también sabías, ¿verdad, Cobre?» El caballo, desde su rincón, levantó la cabeza y la miró, fijo, como si confirmara sus pensamientos. Esa noche, Teresa no durmió, porque cuando el pasado empieza a hablar, lo hace con voces que no se pueden ignorar. Y lo que se venía ya no era solo sobre Elías, era también sobre su propio hijo y la verdad que siempre evitó enfrentar. ¿Qué harías si al abrir la puerta del establo encontraras a un niño de rodillas frente a una manta manchada de sangre, temblando, llorando en silencio, como si acabara de revivir un infierno que no lo deja en paz? Eso fue lo que vio Teresa al empujar la puerta esa madrugada cuando un ruido sordo la despertó. No sabía si había sido un golpe o un grito ahogado, pero algo la había sacado de la cama con el corazón acelerado y la certeza de que algo no andaba bien. La luz tenue de la lámpara colgada del techo caía justo sobre Elías. Estaba encogido, abrazado a una manta sucia, empapada, con una gran mancha oscura al centro. La sujetaba con fuerza, como si fuera todo lo que tenía en el mundo. Teresa se quedó en la puerta helada. «Elías», dijo, apenas un susurro. El niño no la escuchó, o no quiso. Sus hombros se movían con cada sollozo ahogado. El establo, que hasta entonces había sido su refugio, ahora se sentía como una tumba. Teresa dio 2 pasos, luego 3, y se agachó a su lado. «¿Qué es eso, mi amor? ¿Por qué estás aquí?» Elías levantó la vista, los ojos rojos, hinchados. Las palabras le salieron a borbotones, desordenadas, como si llevaran demasiado tiempo encerradas. «No quise hacerlo. Yo solo quería que parara», gritaba, y Cobre lo empujó, y había sangre. Tanta. «¿Quién, Elías? ¿De quién estás hablando?» «Mi padrastro. No sé si está vivo». Se golpeó la cabeza cuando cayó. «Yo no lo quise matar, Teresa. Te juro que no». El silencio que siguió fue brutal. El establo entero pareció contener el aliento. Teresa lo abrazó sin pensar, lo apretó fuerte, como si con eso pudiera contener el miedo, el dolor, la culpa. «Shh, ya estás a salvo, ya pasó», pero las palabras se le atragantaban en la garganta. Porque no había pasado, aún no. Cuando lograron calmarse, Teresa lo llevó a la casa. Le preparó té caliente, le dio una manta seca y encendió el fuego. Elías se sentó frente al hogar con la vista perdida. «Necesito que me cuentes todo, sin saltarte nada», le dijo ella, sentándose a su lado. El niño respiró hondo. Tardó unos segundos en empezar. Ese día, el último, él llegó borracho. Me gritó que yo había arruinado su vida. Dijo que me iba a encerrar para siempre. Esas fueron sus palabras. «Para siempre». Yo traté de correr, pero me atrapó del brazo. Me tiró al piso y Cobre lo vio. ¿Qué hizo? Se volvió loco. Pateó la puerta, entró al patio y lo embistió. Mi padrastro cayó mal, se golpeó la cabeza contra la piedra. Yo me acerqué, pero no se movía. Me dio miedo. No sabía si respiraba. ¿Y entonces qué hiciste? Corrí hasta que no sentí las piernas. Cobre me siguió. No miré atrás.
Teresa apretó los dientes. La imagen era clara. Un niño acorralado, un hombre violento, un caballo fiel y la sangre como única testigo. ¿Dónde pasó eso? ¿Dónde está esa casa? En los cerros, al norte. Se llama Los Álamos. Pero no vuelvas allá, Teresa. Él puede seguir vivo. Puede estar buscándonos. Teresa se levantó. Caminó por la cocina como leona en jaula. Tal vez, ya sé quién es tu padrastro. Elías la miró incrédulo. ¿Cómo? Creo que se llama Mauro, y creo que fue amigo de mi hijo hace muchos años. El niño se quedó en silencio. Luego asintió, despacio. Sí, él a veces hablaba de un amigo, un tal León. Teresa sintió un golpe en el pecho. Su hijo, León, el niño que un día se fue sin decir por qué. Todo estaba unido. ¿Y si Mauro era quien pensaba? Entonces, el pasado estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Esa noche, mientras Elías dormía en el sofá, Teresa sacó una libreta vieja y comenzó a escribir. Datos, fechas, nombres. Algo estaba por estallar y no podía esperar sentada. Al terminar miró por la ventana. En la oscuridad del campo algo se movía. No era el viento, era la sombra del pasado y venía directo hacia ellos. El establo amaneció cubierto de niebla espesa. Teresa entró sin hacer ruido, como si cada tabla de madera pudiera contarle un secreto. Elías dormía aún, pero ella no podía esperar. Algo no la dejaba en paz desde aquella noche, la sensación de que el lugar escondía más de lo que ya había salido a la luz. Se acercó a la esquina donde encontró el cuaderno, al rincón que Cobre había señalado más de una vez con la mirada. Movió los sacos de heno, las herramientas oxidadas, y entonces, al golpear con el pie, escuchó un toc hueco. Se agachó, apartó el polvo, la tierra, y encontró una tabla suelta. Tiró con fuerza. La madera se dio con un quejido largo y pesado. Debajo, una trampilla metálica oxidada y cubierta de moho. «¿Qué escondías aquí, Mauro?», murmuró, más para sí misma que para alguien más. Con esfuerzo abrió la compuerta. Un golpe de aire viciado le dio en la cara. El olor a encierro, a humedad antigua, la hizo retroceder, pero no se detuvo. Bajó un pie, luego el otro, y descendió con cuidado por una pequeña escalera de hierro que crujía bajo su peso. El espacio era pequeño, apenas un cuarto subterráneo sin ventanas. Solo una lámpara colgante con cable suelto y una mesa en el centro. Encima, una caja metálica. Abrió la caja con manos temblorosas. Adentro, carpetas, papeles desordenados, fotos amarillentas. Teresa tomó la primera y se quedó sin aliento. Era una foto de su hijo, León, adolescente, sonriente con una guitarra en la mano y al lado, Mauro. Juntos. Había una fecha escrita al reverso, 2003, Río Seco. Teresa siguió revisando. Encontró una hoja de inscripción a una asociación de trabajo rural. Los nombres estaban ahí, lado a lado. León Santamaría y Mauro Gaete. Pero lo más fuerte no fue eso. Fue una carta escrita a mano. El encabezado era lo que más le dolió. «Mamá, si algún día ves esto». Sus ojos se nublaron. La letra era de su hijo. El mensaje, corto, directo. En él, León confesaba haber presenciado actos violentos de Mauro hacia niños que vivían en los campos donde trabajaban. Decía que había intentado alejarse, que le tenía miedo, que no sabía cómo proteger a los demás sin arrastrarlos a todos a un desastre. «Me alejé para no arrastrarte a vos también. Perdóname». Teresa se llevó la carta al pecho, cerró los ojos y se dejó caer sobre una banqueta vieja. Todo cobraba sentido. El silencio de su hijo, su desaparición, el miedo de Elías, el comportamiento de Cobre. Ese hombre había estado destruyendo vidas desde hace años. Y ahora Elías estaba en el centro de todo. Volvió a subir del escondite con la caja en los brazos. Cobre la miró con esos ojos que parecían leerle el alma. «Gracias», le dijo al caballo, y por primera vez en días su voz se quebró. Ya en la cocina, puso los documentos sobre la mesa.
Elías se acercó despacio, curioso. ¿Qué es eso? Teresa no respondió de inmediato. Le alcanzó la carta. Es de mi hijo, dijo al fin. León. Elías la leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la mirada. ¿Mauro fue tu amigo? No, fue amigo de mi hijo, pero nunca confié en él. Y ahora entiendo por qué. ¿Qué vamos a hacer? Teresa le sostuvo la mirada. Ya no era solo una protectora. Era testigo, madre y también responsable de lo que venía. Vamos a mostrar todo esto a quien sea necesario. Pero antes, necesito encontrar a mi hijo. Elías asintió sin decir palabra. Su mirada ya no era la de un niño que huye. Era la de alguien que sabe que llegó el momento de dejar de esconderse. Esa noche, Teresa no durmió. Ordenó los papeles, guardó todo en una mochila y escribió una nota para sí misma, por si algo le pasaba. Pero a medianoche, mientras preparaba té en la cocina, volvió a escucharlo. Un ruido afuera, no un animal, pasos, y luego un golpe seco en la tranquera. 3 toques, no más, solo 3, como un mensaje claro: sé dónde están. Teresa caminó hacia la puerta. Cobre relinchó fuerte desde el establo. Elías apareció detrás de ella, en silencio. «Es él, ¿verdad?» «Sí», dijo ella, con una calma que no sabía que tenía. «Y no va a entrar». Pero ambos sabían que esa puerta pronto iba a ser puesta a prueba, porque la verdad ya había salido del establo, y con ella venía la tormenta. Teresa no podía dormir. Daba vueltas en la cama, el pecho apretado, la cabeza hervida de preguntas. Las palabras de Elías, los documentos encontrados, las cartas, los nombres, todo flotaba como piezas de un rompecabezas a punto de encajar en una imagen que dolía más de lo que esperaba. Al amanecer, con las manos frías y el corazón inquieto, buscó en el cajón de fotos viejas. Una por una las fue poniendo sobre la mesa. León de niño, León en su adolescencia. Una foto con una chica de rostro familiar, aunque el nombre se le escapaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Camila? De repente lo vio. Una foto en blanco y negro. Un retrato tomado al apuro, con la fecha escrita atrás. Santiago, 2013. Aparecía León, de pie, con el brazo sobre los hombros de una mujer de cabello castaño claro. En sus brazos, un bebé. Teresa sintió que el tiempo se detenía. «No puede ser», susurró. Volvió a mirar la foto. El bebé tendría unos meses. Tenía la frente ancha, los ojos grandes, esos mismos ojos que ahora, 10 años después, le hablaban sin decir palabra desde el rostro de Elías. No quería dejarse llevar, pero algo dentro de ella, ese instinto viejo de madre que nunca se apaga, comenzó a gritarle. ¿Y si Elías no solo era un niño perdido? ¿Y si era su nieto? A media mañana, Teresa lo llamó con suavidad. «Elías, ven, necesito preguntarte algo». El niño apareció desde el patio con las manos sucias de tierra. Había estado plantando semillas en el huerto, intentando encontrar paz en la rutina. Se sentó frente a ella, desconfiado, como si supiera que algo importante venía. «¿Tu mamá, cómo se llamaba?» Elías dudó. «Camila». Teresa sintió un escalofrío. «¿Camila qué?» «Camila Villalobos». Ahí fue como si el mundo se detuviera por completo. ¿Alguna vez te habló de tu papá? Casi nada. Me decía que se llamaba León, que era músico, pero que se fue cuando yo era muy chiquito. Nunca más volvió. Teresa se cubrió la boca con la mano. El nudo en su garganta era tan grande que por poco no podía hablar. Elías la miró confundido. «¿Qué pasa?» Teresa se levantó, buscó la foto, la puso sobre la mesa. «Esta es ella». Elías la tomó con las 2 manos. La miró en silencio. Luego asintió con una mezcla de sorpresa y emoción. «Sí, es mi mamá, y ese soy yo». Teresa se sentó de nuevo. Le tomó la mano con cuidado. «Elías, creo que soy tu abuela». El niño la miró con los ojos grandes como platos. «¿Qué? León es mi hijo. Se alejó de mí hace muchos años. Ahora entiendo por qué. Estaba intentando protegerte, protegerla a ella. Y vos sos su hijo». Elías no supo qué decir.
Se quedó en silencio, como si las palabras no alcanzaran para procesar lo que acababa de escuchar. Entonces, «Vos sos mi familia». Teresa le apretó la mano. «Sí, corazón, sos mi sangre». Y ahí, sin lágrimas ni gritos, ocurrió algo profundo. El niño se levantó, caminó hacia ella y se le abrazó al pecho, como si por fin hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. El resto del día fue una mezcla de silencio y miradas largas. No hacía falta hablar mucho. Ambos sabían lo que significaba ese descubrimiento. Teresa pensó en su hijo, en la vida que había tenido que vivir solo, escondido, huyendo de algo más grande que él. Y ahora el hijo de su hijo estaba ahí, en su casa, en sus brazos, pero la calma duró poco. Por la tarde, mientras recogían la ropa del tendedero, Cobre relinchó con fuerza. Teresa miró hacia el campo. Una silueta se desdibujaba a lo lejos, caminando por el borde del maizal. Era un hombre, solo, con paso firme, y no era un vecino. Teresa entró de inmediato, cerró con llave. Preparó una bolsa con los documentos, la carta de León y la foto de Camila. «Vamos al pueblo», le dijo a Elías. «Ahora». ¿Quién es él? Alguien que ya no puede hacernos más daño. Pero en el fondo, sabía que no iba a ser tan fácil, porque ahora ya no era solo por Elías, era por León, por Camila, por la vida que les habían robado. Y Teresa, aunque temblara, estaba dispuesta a enfrentarlo todo, porque esta vez no iba a perder a nadie más. La tarde caía lenta sobre San Bartolomé. El sol se ocultaba entre nubes cargadas, como si el cielo supiera que algo importante estaba por ocurrir. Teresa caminaba en círculos por la cocina, con el celular en la mano, sin animarse a presionar la pantalla. Tenía el número de León guardado desde hacía años. Nunca lo borró. Aunque él nunca volvió a llamar, ella se aferró a ese número como se aferra uno a la esperanza, con terquedad y miedo a la vez. Elías dormía en el sillón, agotado. Habían regresado del pueblo después de dejar una copia de los documentos en la comisaría. El oficial los escuchó, tomó nota, pero nada aseguró. «Hay que investigar», dijo, como si eso calmara algo. Teresa sabía que no podían esperar más. Había una sombra acercándose, y solo una persona podía aclarar lo que faltaba. Respiró hondo, marcó. El tono sonó 3 veces. Luego, una voz ronca, seca. «¿Hola?» El corazón de Teresa casi se le sale del pecho. «León». Silencio. «Mamá». Esa palabra, dicha después de tantos años, fue como un golpe en el alma. «No cuelgues. Por favor». «¿Qué pasa?» Su voz era tensa, con ese tono de quien no quiere revivir viejas heridas. Teresa lo entendía, pero no tenía tiempo para rodeos. «Tengo a Elías». Un suspiro al otro lado. «¿Qué dijiste?» «A tu hijo, el hijo de Camila. Está aquí, conmigo». León no respondió de inmediato. Se escuchó un movimiento, como si se levantara de una silla o se alejara de alguien. «¿Cómo? ¿Dónde lo encontraste?» «No lo encontré. Él me encontró a mí. Venía con Cobre, huyendo de Mauro». Ahí la conversación cambió. «¿Mauro? ¿Está vivo?» «Sí. Y lo está buscando. Pero encontré tus cartas, León. Encontré todo». Silencio otra vez. «¿Elías está bien?» «Sí. Está sano, fuerte. Pero tiene miedo, miedo real, como el que vos también tuviste». Teresa se tragó el llanto. «Perdóname, hijo, por no haberte creído, por no haber estado ahí cuando me necesitaste. No sabías, y yo no supe cómo contártelo. Me dio vergüenza. Me dio miedo. Mauro se metió en mi vida como un amigo y terminó destruyéndola. No quería que lo hiciera contigo también. Ahora es distinto. Tenemos que enfrentarlo juntos». «¿Dónde estás?» «En la chacra. Voy para allá». Esa noche Teresa no durmió. Preparó la habitación, revisó la mochila con los documentos, preparó una linterna, una radio vieja, comida. Cobre también parecía sentir que algo importante estaba por pasar. Se movía de un lado a otro del establo, resoplando. Al amanecer, un auto apareció por el camino de tierra. Teresa salió corriendo. León bajó del coche como si no hubiera pasado el tiempo.
Tenía el rostro más flaco, el pelo con canas, pero seguía siendo su hijo. Se miraron. Por un segundo ninguno se movió. Luego, Teresa lo abrazó. León tembló y lloró. «Nunca es tarde, mamá». «No, nunca». Adentro, Elías se despertó con el ruido. Salió, aún en pijama, y se quedó parado en la puerta. León lo vio. «Hola, campeón». El niño lo miró con desconfianza, pero luego, como si algo en su cuerpo lo reconociera, dio un paso hacia él. «¿Tú eres...?» «Sí, soy tu papá». El abrazo fue torpe, corto, pero real. Ahí estaban, los tres, unidos después de tanto dolor, de tanta distancia. Pero Teresa lo sabía, ese momento de paz no era el final, era el principio de la verdadera batalla. Porque si Mauro sabía dónde estaban, no se detendría, y esta vez no pensaban huir, pensaban enfrentarlo. Elías dormía en el cuarto de Teresa, acurrucado junto a Cobre, que descansaba a pocos metros del ventanal. Afuera, la noche era cerrada, pero tranquila. Parecía que por fin el mundo les había dado un respiro. En la cocina, Teresa y León se sentaron frente a frente, como dos personas que, después de años sin hablar, sabían que ya no se podía callar más. Desde que supe que Mauro estaba cerca, no he podido pensar en otra cosa, dijo Teresa, con el mate tibio entre las manos. León la miró fijo. Yo tampoco. Lo que hizo no tiene perdón. ¿Cuándo empezó todo? León bajó la mirada. Se tomó su tiempo antes de hablar. Tenía 16 cuando lo conocí, en el centro de música del pueblo. Tocaba la guitarra, igual que yo. Parecía buena onda, amable, hasta carismático. Siempre me pareció raro. Yo también lo sentí, pero al principio me hacía sentir visto. Me trataba como un adulto, me escuchaba. Cuando papá se fue, vos también te apagaste un poco. No lo digo con rencor, ma, pero yo estaba solo, y él lo notó. Teresa se mordió los labios. No se defendió, no podía. Con el tiempo empezó a controlarme, a decirme qué hacer, con quién salir. Un día me golpeó, después me pidió perdón, lloró. Me dijo que era por amor, me lo creí. ¿Y por qué no dijiste nada? Por miedo, por vergüenza, porque cuando intenté irme, me amenazó. Me mostró fotos que me había sacado sin que yo supiera. Me dijo que si hablaba, las iba a hacer públicas, que iba a destruir mi vida. Teresa lo miró con los ojos llenos de lágrimas, sin derramar ninguna. ¿Eso fue antes de irte? Sí, me fui para protegerte. Pensé que si me alejaba, él se olvidaría. Pero no fue así. Me siguió. Me encontró otra vez en Santiago. Yo ya estaba con Camila. Ella me ayudó a denunciarlo, pero Mauro desapareció antes de que lo atraparan. Después nació Elías, y yo no podía más. Me derrumbé. Me alejé de Camila sin decirle nada. Quería protegerlos, pero Mauro la encontró. ¿Y qué pasó con ella? No lo sé. Hace años que no sé nada de Camila. Un día me mandó una nota. Lo llevé lejos. Si me pasa algo, cuídalo. Y desapareció. Teresa se quedó en silencio. ¿Y si está? No puedo pensarlo, mamá. No puedo, porque si Mauro le hizo algo... El silencio fue una sentencia. Ninguno quiso decirlo, pero ambos lo pensaron. Entonces, como un rayo, se encendió una idea en la cabeza de Teresa. La casa de los Álamos. ¿Qué? Elías dijo que todo pasó ahí, que lo encerraban, que Cobre lo salvó ahí. ¿Y si Camila estuvo con él ahí también? León se puso de pie de golpe. Tenemos que ir, tenemos que saber. No solos, primero debemos hablar con la policía, mostrarles todo. Teresa abrió la mochila y sacó los papeles, las fotos, la carta. León las revisó una por una. ¿Dónde encontraste esto? En una trampilla secreta, en el establo. Como si Mauro supiera que tarde o temprano alguien lo buscaría. León apretó los dientes. Su rostro se endureció. Esto es más grande de lo que pensé. No solo me arruinó a mí, arruinó a Camila, lastimó a Elías y quién sabe a cuántos más. Teresa lo miró con los ojos firmes. Y ahora lo vamos a parar. Al día siguiente, Teresa llamó al subcomisario Ortega.
el único en quien confiaba del pueblo. Le pidió que fuera a la casa. «Tengo algo que no puede esperar», le dijo. Una hora más tarde, Ortega estaba sentado en su cocina mirando los documentos. «Esto es grave», murmuró pasando una a una las hojas. «Si esto es cierto, ese hombre tiene antecedentes, pero nunca fue procesado». «Porque siempre escapó», respondió León. «Siempre supo cómo desaparecer. ¿Y ahora? Ahora está cerca, muy cerca». Ortega asintió. Se puso de pie. «Vamos a preparar una orden para revisar la propiedad en Los Álamos, pero necesito refuerzos. Esto ya no es un tema local». «Hágalo rápido, oficial», dijo Teresa, «porque siento que si esperamos un día más, algo malo va a pasar». Esa noche, mientras el cielo rugía con la promesa de tormenta, Teresa sintió que algo se cerraba dentro de ella, pero también que algo se abría. La verdad ya no era solo suya, ahora estaba en la luz, y eso, aunque doliera, era el primer paso para detener a Mauro de una vez por todas. No habían pasado ni 24 horas desde que Teresa habló con el subcomisario, cuando el silencio de la chacra fue roto por una visita inesperada. Don Fabián apareció en la tranquera con una cara que no traía ni curiosidad ni chisme, traía juicio. «Tenemos que hablar, Teresa», dijo sin preámbulos, apoyado en el marco con los brazos cruzados. «Y más vale que no me cierres la puerta esta vez». Teresa lo miró desde el porche, el cuerpo firme, el rostro sereno. «Adelante, Fabián, pero si vienes con amenazas, te ahorras la caminata». Fabián dio un paso adentro, el tono de voz ya más alto de lo necesario. «Fui a hablar con Ortega. Me dijo que estás metida hasta el cuello en un asunto con la policía, que estás escondiendo a un niño buscado y que León, tu hijo, apareció como si nada. ¿Qué está pasando aquí?» «Lo que debería haber pasado hace años», respondió Teresa sin bajar la voz. «Estoy protegiendo a mi nieto, el hijo de León, y lo estoy haciendo de un hombre que debería estar preso. ¿Y tú esperas que te creamos esa historia de caballos, cartas escondidas y trampillas secretas? No necesito que me creas. Necesito que no estorbes». «Ese niño no es tu responsabilidad», gritó Fabián. «Estás metiendo al pueblo en un problema que no le corresponde». Ahí Teresa se paró frente a él con una fuerza que no mostraba desde hacía años. «Ese niño es mi sangre. Es lo único que me dejó mi hijo cuando se fue a proteger a una mujer de un monstruo. Y si vos o alguien más del pueblo cree que puede venir a dictarme qué hacer con mi familia, están muy equivocados». Esa misma tarde, los rumores explotaron como pólvora en San Bartolomé. Se organizó una reunión en la plaza del pueblo, convocada para hablar sobre la seguridad de la comunidad. Teresa fue, no por obligación, por dignidad. Cuando llegó, la mayoría ya estaba sentada en los bancos. Marga, la de la verdulería; Clara, la farmacéutica; Tomás, el panadero; don Fabián al centro, con cara de líder improvisado. «Aquí estamos todos», dijo él señalando a los vecinos, «y tenemos derecho a saber qué está pasando». «¿Y desde cuándo nos convertimos en tribunal?», respondió Teresa caminando hacia el frente. «¿Desde cuándo juzgamos a los nuestros por rumores?». «Esto no es un rumor, Teresa. Dijiste que el niño era tu nieto, pero nunca lo conocimos. Dijiste que estás protegiéndolo, pero también lo estás ocultando. ¿Qué garantías tenemos?». «Garantías», repitió ella con una media sonrisa amarga. «¿Y qué garantías tenía ese niño cuando vino herido, solo, con el alma hecha pedazos? ¿Quién de ustedes fue a buscarlo? ¿Quién preguntó si comía? ¿Quién se ofreció a ayudar?». Hubo silencio, uno incómodo, cargado de culpas mudas. «Yo sí, yo lo abracé cuando temblaba, yo lo vi dormir con miedo a que lo encontraran. Y lo que están haciendo ahora, este juicio disfrazado de preocupación, eso es exactamente lo que él temía». Entonces, entre la gente, alguien se puso de pie. Fue Clara, la farmacéutica. Levantó la voz, despacio pero clara. «Yo trabajé con Camila, años atrás, cuando vino al pueblo a dar clases.
Era buena, dulce, pero estaba asustada. Y sí, tenía un hijo. Lo llevaba siempre con ella. Un día desapareció, nadie supo por qué, y ahora Teresa dice que ese niño está vivo con ella. Yo le creo. El murmullo recorrió la plaza. Y si hay un hombre peligroso suelto, como dicen, deberíamos estar ayudando, no atacando. Marga se levantó también. Yo vi al niño. No es un delincuente ni un problema, es un niño con una historia dura. Y Teresa, con todo lo que ha pasado, tiene derecho a defenderlo. Fabián bajó la vista. Teresa, con la voz baja pero firme, cerró. No vine a pedir permiso, vine a decirles que por una vez seamos mejores, no con discursos, con hechos, y si alguien quiere enfrentarse a mí, que sepa que primero va a tener que pasar por Cobre. La gente rió, nerviosa, pero sincera. Y en ese momento, Teresa supo que ya no estaba sola. El pueblo, aunque lento, también empezaba a despertar, y cuando la comunidad se une, hasta la oscuridad más vieja tiembla. El establo estaba en silencio. Solo se oía el crujido leve de la madera vieja y el respirar profundo de Cobre, que dormía echado sobre la paja. Teresa lo observaba desde la puerta, apoyada en el marco con los brazos cruzados. No era la primera vez que se encontraba ahí, sola con el caballo, pero esa mañana, después de todo lo vivido, algo era distinto. Cobre levantó la cabeza, la miró con esos ojos oscuros y profundos que decían más que muchas bocas. Teresa se acercó despacio, le acarició el lomo con ternura. «Sabes todo, ¿verdad?», le murmuró. «Sabes más de lo que uno puede entender». El animal no se movió. Solo cerró los ojos por un instante, como si le respondiera sin palabras. En ese momento llegó Elías, con un balde de agua y zanahorias cortadas. Caminaba confiado, más erguido que días atrás. Ya no parecía un niño perdido, sino uno que volvía a encontrar su lugar en el mundo. «¿Dormiste bien?», preguntó Teresa. «Sí, y Cobre también. No se movió en toda la noche». «Está tranquilo porque vos estás tranquilo». Elías se arrodilló junto al caballo. Le ofreció una zanahoria que Cobre mordió sin apuro. «Él me salvó más veces de las que recuerdo», dijo el niño sin mirar a nadie. «Cuando estaba solo, él me escuchaba. Cuando tenía miedo se acostaba al lado mío. Nunca me dejó. A veces los animales hacen lo que los humanos no se atreven», respondió Teresa, y sus palabras se le quedaron retumbando en el pecho. Pasaron la tarde en el campo, bajo un cielo despejado que parecía prometer algo bueno. Elías, Teresa y Cobre caminaban juntos entre los surcos. León los seguía unos pasos detrás, como si todavía estuviera aprendiendo a volver a esa vida. «¿Cómo se conocieron?», le preguntó Teresa al niño, mientras recogían ramas secas para el fogón. Cobre apareció un día en el corral de una finca vecina. Era flaco, salvaje, nadie lo podía montar. Mauro quiso domarlo, pero él siempre se rebelaba, hasta que un día me acerqué yo, y no corrió. Me dejó tocarlo, como si supiera que yo también estaba roto. Teresa lo miró, y de pronto lo entendió todo. El caballo y el niño no se habían encontrado por azar. Eran dos sobrevivientes, dos almas que sabían lo que era el encierro, la oscuridad, el castigo, y que juntos habían elegido la libertad. «Él me enseñó a confiar de nuevo», agregó Elías, «y ahora vos me enseñaste a quedarme». Teresa no dijo nada, solo le acarició el cabello y le sonrió con los ojos llenos. Esa noche, cuando todos dormían, Teresa volvió al establo. Se sentó frente a Cobre, en la penumbra, con una manta sobre las piernas. El caballo se le acercó y apoyó la cabeza en su regazo. «No sé cómo hiciste», le susurró, «pero lo cuidaste cuando nadie más lo hizo. Como yo no pude cuidar a León cuando él me necesitó». Las lágrimas bajaron sin hacer ruido. «Gracias por traerlo hasta mí, por no dejarlo solo, por ayudarme a encontrar lo que pensé que ya había perdido para siempre». Cobre resopló suave, cerrando los ojos. El silencio del establo era profundo,
pero no vacío. Era un silencio lleno de memoria, de promesas silenciosas. Y ahí, entre la paja y la madera, Teresa comprendió algo esencial. Cobre no solo había sido un testigo, había sido el puente, el vínculo invisible entre el pasado que dolía y el futuro que aún podía salvarse. Al día siguiente, se prepararon para volver a Los Álamos, acompañados por la policía. Ortega confirmó que habían conseguido una orden para revisar la finca. Teresa sabía que la amenaza de Mauro seguía latente, pero ya no sentía miedo, sentía determinación. Antes de partir, Elías fue al establo. Abrazó a Cobre fuerte, como si pudiera hablarle sin palabras. «Voy a volver», le prometió, «pero ahora tengo que cerrar lo que empezaste conmigo». Teresa los observó en silencio y luego le tendió la mano al niño. «¿Listo?». Elías asintió y juntos subieron al auto. Mientras el motor arrancaba y la tierra del camino se levantaba tras ellos, Cobre se quedó firme, mirando hacia el horizonte, como un guardián, como un símbolo, como el corazón vivo de una historia que sin él nunca habría encontrado su rumbo. La patrulla de Ortega llegó a Los Álamos al amanecer. Teresa, León y Elías observaban desde la tranquera mientras los oficiales bajaban en silencio, con armas cortas y linternas, a pesar de la luz ya clara del día. El aire era denso, cargado de tensión. Nadie hablaba. Minutos después, un grito de uno de los agentes rompió el silencio. «¡Aquí! ¡Está vivo!». Teresa sintió que las piernas le temblaban. Mauro había sido encontrado dentro del galpón trasero, inconsciente pero respirando. Tenía una venda sucia en la cabeza, una pierna hinchada y el rostro desfigurado por los días de abandono. Estaba escondido entre cobijas, rodeado de comida rancia, como un animal herido que sabía que lo estaban cazando. Ortega se le acercó con cuidado. «Mauro Gaete, queda usted detenido bajo sospecha de abuso, privación ilegítima de la libertad y lesiones agravadas». Mauro no respondió, solo murmuró algo inaudible con los ojos perdidos. «Está débil, pero lúcido», dijo un agente. «Lo trasladamos al hospital». Teresa miró a Elías. El niño no apartaba la vista del lugar, no dijo nada, pero sus puños apretados hablaban por él. De vuelta en el pueblo, la noticia no tardó en correr. Teresa se convirtió en el centro de atención sin quererlo. Algunos se acercaban con respeto, otros con preguntas cargadas de juicio, pero ella ya no se escondía. En la oficina de servicios sociales, una trabajadora social, Marta, revisaba el expediente de Elías con rostro serio. «Necesitamos evaluar si puede quedarse contigo», le dijo a Teresa. «Por ahora, la custodia es temporal, pero si la investigación confirma que el niño estuvo en peligro y que no hay otro familiar directo en condiciones, podrías iniciar el proceso de tutela». Elías, que escuchaba desde un rincón, interrumpió. «Quiero quedarme con ella». Marta lo miró sorprendida. «¿Estás seguro, Elías? ¿Sabes lo que eso implica?» «Sí, Teresa es mi abuela, y es el primer lugar donde no tengo miedo». La mujer anotó algo en su libreta. Miró a Teresa. «Vamos a hacer lo posible para que eso se respete». Teresa le sonrió a Elías. No necesitaban más palabras. Esa noche, cuando todo parecía calmarse, Teresa no pudo dormir. Miraba por la ventana de la cocina con la taza de té fría entre las manos. León se le acercó en silencio. «¿Crees que se hará justicia?» «No lo sé», respondió ella, «pero al menos ya no puede seguir dañando a nadie más». «¿Y si se salva otra vez? ¿Y si encuentra la forma de salir libre?» Teresa lo miró, con la mirada firme. «Esta vez no estamos solos. Esta vez hay pruebas, testigos, documentos y sobre todo, hay verdad. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer si te dan la custodia? Voy a criar a ese niño como si fuera mi segunda oportunidad, porque eso es lo que es León. Un regalo que nos trajo de vuelta a todos». León bajó la cabeza y por primera vez, sin rencor, dijo: «Gracias, Ma, por no soltarlo, ni a él, ni a mí».
Los días siguientes fueron de trámites, de idas y vueltas entre oficinas, de entrevistas y revisiones, pero también fueron de tardes largas en el campo, de fogones compartidos, de risas pequeñas que empezaban a brotar entre la tierra y el viento. Elías volvió a dormir sin pesadillas, Cobre volvía a galopar con fuerza y Teresa cada mañana se despertaba sin el peso del remordimiento. La justicia había comenzado a andar, lenta sí, imperfecta también, pero viva, y con eso bastaba. El día que Marta volvió con los papeles provisionales de custodia, Elías la recibió con una sonrisa que nunca antes había mostrado. ¿Eso significa que me quedo? Por ahora sí, respondió ella. Y si todo va bien, puede que para siempre. Teresa firmó sin temblar. Y al cerrar la carpeta, supo que esa firma no solo era un papel, era un compromiso con la vida, una promesa que esta vez sí iba a cumplir. El sol entraba por la ventana de la cocina con una calidez distinta, como si incluso la luz supiera que las cosas estaban empezando a acomodarse. Teresa servía pan tostado y mate cocido, mientras Elías y León jugaban con el perro de la vecina que se había colado por el portón. «Se llama Pacho», dijo Elías entre risas, «y creo que ya decidió que vive aquí». Teresa sonrió. Verlos así, compartiendo risas simples, era un regalo que nunca pensó que tendría. Después de tantos años de distancia, tener a su hijo otra vez bajo su techo y verlo sonreír junto a su nieto, le devolvía algo que creía perdido. Cuando se sentaron los tres a la mesa, el ambiente era otro, más liviano, más verdadero. «¿Hace cuánto no desayunábamos juntos?», preguntó Teresa. León bajó la mirada, sonrió con tristeza. «Demasiado». Elías los miraba, curioso. «¿Ustedes se peleaban antes?», Teresa suspiró. «No era una pelea, era más bien un silencio largo, uno que dolía, pero ya se acabó, ¿no?». León lo miró. «Sí, hijo, ya se acabó». Esa tarde, mientras Elías ayudaba a Pacho a construir un refugio con ramas y trapos viejos en el patio, Teresa y León aprovecharon para sentarse bajo el árbol de mango del fondo. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas. «¿Por qué no me escribiste más?», preguntó Teresa sin rodeos. León tardó en responder. «Porque pensé que si volvía, todo iba a doler más. Me daba miedo enfrentarte, miedo a verte decepcionada, o peor, indiferente». «Nunca fui indiferente. Estaba herida. Me dolió que te alejaras sin explicaciones, pero si hubieras dicho algo, aunque fuera una sola palabra, yo...». «Lo sé». León le tomó la mano. «Por eso estoy aquí, para volver a empezar. ¿Sabes lo que más me dolió? No fue perderte a ti. Fue pensar que quizá también había perdido la oportunidad de conocerte como padre. Y ahora, verte con Elías, ver cómo lo miras. A veces no sé cómo hacerlo. Todo esto es nuevo para mí. Lo estás haciendo bien, mejor de lo que crees». Y por primera vez en años, se abrazaron sin palabras que estorbaran, como madre e hijo, como si el tiempo no pudiera borrar lo esencial. Elías se adaptó a la chacra como si siempre hubiera estado ahí. Se levantaba temprano, alimentaba a Cobre, ayudaba a Teresa con el huerto y a León con la carpintería improvisada que habían armado en el galpón. Una tarde, mientras tomaban limonada en el porche, Elías dijo algo que los dejó mudos. Cuando estaba con Mauro, siempre sentía que estaba de más, que estorbaba. Aquí, siento que soy parte de algo. Teresa le acarició el cabello con suavidad. «No eres parte de algo, Elías. Eres el centro de todo esto. ¿Puedo quedarme para siempre?». «Si fuera por mí, sí», respondió Teresa. «Y por mí también», agregó León. Elías sonrió. Esa sonrisa pequeña y tímida tenía la fuerza de un renacer. Días después, Ortega llegó a la chacra con novedades. Mauro había sido trasladado a la capital, donde enfrentaría varios cargos. Las pruebas eran sólidas. La justicia, esta vez, parecía ir en la dirección correcta. «Y con respecto al niño», dijo Ortega,
La jueza aceptó la tutela provisional extendida. El proceso sigue, pero mientras tanto, Elías puede quedarse aquí. Teresa soltó el aire como si llevara días conteniéndolo. Gracias, oficial. No me agradezcas. Agradécele a vos misma por no haberte rendido. Esa noche, en la cena, brindaron con jugo de naranja y empanadas caseras. No había lujo, ni fiesta, pero sí había algo que no se compra: paz. El silencio que antes los separaba, ahora se había convertido en espacio para escucharse, para reír, para sanar. Y mientras Cobre rascaba el suelo desde el establo, como si también celebrara, Teresa pensó que el dolor no se borra, pero sí se transforma. Y en ese rincón de San Bartolomé, donde alguna vez reinó la soledad, hoy vivía algo nuevo: una familia. Con sus heridas, sí, pero también con su fuerza. El futuro, por fin, parecía tener sentido. La neblina cubría la chacra como un manto suave. Era una de esas mañanas en las que el silencio parece tener memoria. Teresa se acercó al establo con la canasta de zanahorias, igual que cada día, pero esta vez no llevaba prisa. Abrió la puerta con cuidado, como si saludara a un viejo amigo. Cobre ya la esperaba. Se acercó despacio, con los pasos firmes pero tranquilos. Teresa le acarició el cuello y se quedó un momento ahí, en silencio. «Pasamos por tanto, ¿verdad?», le dijo al oído. «Y sin vos, nada de esto habría sido posible». Le dio una zanahoria y miró alrededor. Las tablas del establo seguían crujientes, la luz filtrándose entre las rendijas, el olor a paja seca y cuero viejo. Pero algo en el ambiente había cambiado. Ya no era un lugar de miedo, ahora era sagrado. Aquí se escondió el dolor, pero también nació todo lo nuevo, murmuró Teresa. Elías apareció corriendo por el camino de tierra, con los zapatos llenos de barro y una rama en la mano. «¡Abuela, mira! Encontré la rama perfecta para el arco que quiero hacer con papá». Teresa sonrió. «¿Y cómo sabes que es perfecta?». «Porque cuando la doblé, no se rompió». Ella lo miró con ternura. Esa frase le resonó como una verdad más profunda. «Entonces es justo la que necesitabas». León venía detrás, con una caja de herramientas en la mano y una expresión de calma que no había mostrado en años. «¿Vamos a empezar con la carpintería o solo vas a juntar ramas todo el día?», bromeó. «Ya voy». El niño entró al establo, se sentó en el rincón donde antes dormía Cobre y empezó a trabajar. Allí mismo, donde el miedo alguna vez lo dobló por dentro, ahora construía. Teresa los observaba desde la entrada. Ver a su hijo y a su nieto compartiendo risas, madera y clavos en ese mismo espacio, donde antes solo había angustia, le parecía un milagro cotidiano. Ese mediodía llegó Clara, la farmacéutica, con pan casero y mermelada de durazno. «Dije que venía a dejar esto, pero la verdad, necesitaba ver con mis propios ojos cómo están». Teresa la invitó a pasar, y en minutos ya estaban en la cocina, compartiendo té y anécdotas. «Todo el pueblo cambió desde lo que pasó, Teresa», dijo Clara. «No lo dicen en voz alta, pero te admiran, te ven como un ejemplo de coraje. Yo no hice nada sola». «No, pero fuiste la primera en no callarse». Clara se fue poco después, dejando más que pan y dulces. Dejó la certeza de que, esta vez, San Bartolomé había aprendido. Esa noche, la familia cenó en el patio, bajo un cielo estrellado. No había palabras grandiosas, ni discursos emotivos. Solo pequeñas frases que en su simpleza decían todo. «¿Y si un día Mauro sale?», preguntó Elías bajito. León respondió sin titubear. «Entonces vamos a estar listos, juntos». Teresa los miró y dijo sin mirar atrás: «Ya no vivimos con miedo, vivimos con memoria». Después de cenar, Elías fue al establo y volvió con algo en las manos. Una de las hojas del cuaderno viejo, la que tenía dibujado al caballo con alas. «Creo que ya no necesita volar para escapar», dijo. «Ahora puede quedarse». Teresa enmarcó ese dibujo días después y lo colgó en la pared de la cocina, porque lo que queda en el establo ya no es solo dolor, es historia.
es lucha. Es el eco de una familia que se reconstruyó con verdad, con coraje y sobre todo, con amor. Y ahí, en esa chacra sencilla con tierra bajo las uñas y cicatrices en el alma, comenzó algo nuevo. Un hogar donde el pasado no se olvida, pero ya no duele igual. Donde el silencio ya no es una condena, sino un espacio para respirar. Y donde cada relincho de cobre, cada risa de Elías y cada gesto de León decían lo mismo. A veces, el verdadero refugio no está en las paredes que nos cubren, sino en las personas que nos eligen, incluso cuando el mundo entero ha decidido mirar hacia otro lado. Esta historia no solo fue sobre un niño, un caballo y una mujer que se atrevió a escuchar el silencio. Fue sobre cómo el amor puede reconstruir lo que parecía perdido, cómo la verdad puede abrir puertas que estuvieron cerradas por años, y cómo la esperanza puede echar raíces en los lugares más heridos. Si esta historia tocó algo en tu corazón, déjanos un comentario, cuéntanos qué parte te conmovió más. Dale like si crees que el amor verdadero también puede sanar el pasado. Comparte este video con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tu gesto puede ser la luz que alguien está esperando. Y si quieres seguir siendo parte de esta comunidad donde las emociones se cuentan con el alma, suscríbete al canal. Aquí, cada historia está hecha para sentir, recordar y transformar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.